trabajamos la banda de Möbius como una presentación, un modelo teórico para poner en cuestionamiento. Habrá que ver con qué éxito en cada uno fue cuestionado. La idea de sujeto del inconsciente en oposición a la escisión de la personalidad psíquica. Por el otro, superficie versus profundidad. Porque en general los psicoanalistas admiten inconsciente por repetición muy poco pensada y calculada, rechazan subconsciente, pero trabajan inconsciente como si fuese subconsciente, con la idea de mayor profundidad, lo más profundo, lo que verdaderamente es el núcleo del problema y no la superficie, con lo cual no por nada la gente sigue diciendo subconsciente, porque los psicoanalistas, aunque digan inconsciente, trabajan con la idea de lo superficial y lo profundo. Es muy difícil igualmente quitarse la idea de que para todo fenómeno humano se aplica lo superficial y lo profundo. De hecho, uno de los momentos históricos que más marcó la concepción de lo humano para nosotros en Occidente, que es Freud y Marx, los dos trabajaron con estructuras de base y estructuras superficiales, ¿no? La banda de Möbius es muy interesante para poner en cuestionamiento que se lee en la misma superficie, que no hay nada profundo. La otra cuestión que nos sirvió para trabajar, quizá, o al menos habilitó el problema, es la oposición entre estructura global versus lectura local. Que me parece que es uno de los peores problemas en psicoanálisis. En psicoanálisis, cuando se discuten los casos, en realidad los casos no se discuten, los casos se comentan. Lamentablemente no se discuten. Y lo que se comenta es que cada uno dice lo que le parece. Escuchándote se me ocurrió, me llamó la atención que sea verde y no celeste oscuro o marroncito. Me llamó la atención, él me llamó la atención, él me llamó la atención. Y el problema del me llamó la atención es que no hay cómo contrastarlo con nada. A cualquiera le puede llamar la atención cualquier cosa. Pero a su vez el defecto que no se discute es que siempre son lecturas locales, lecturas que focalizan en algún punto. De hecho, cuando se trabaja con significantes, también se trabaja con ese criterio. Se toma una palabra del caso, que vaya a saber por qué al analista le llamó la atención, y se hace de esa palabra, primero, una maniobra que es llamarla significante, cuando no es lo mismo palabra que significante, y segundo, que no se da cuenta qué relación podría tener esa palabra con el resto de la estructura. Eso un poco con banda de Möbius se puede pensar y cuestionar. Trabajamos también corte, la relación entre corte y estructura. Y finalmente la dimensión temporal del era, que es que implica una relación muy íntima en los desarrollos de Lacan entre el sujeto y el tiempo que le corresponde. Que el sujeto siempre es un sujeto que nunca está en tiempo presente. A lo sumo lo que se puede establecer es que era. Que obviamente, si alguno de ustedes se quedó reflexionando un poco en el problema, se articula la cuestión de donde eso era, el sujeto debe advenir, en el punto menos discutido por los psicoanalistas, que es la cuestión temporal. Cómo está jugado el problema en el era versus, por ejemplo, el es. Hoy vamos a abandonar ese conjunto de problemáticas que aprovechamos de la banda de Möbius para cuestionar y vamos a pasar a otra superficie topológica que es el toro. Es muy oscura la etimología de la palabra. En
latín parece que proviene de cierta forma de una hogaza de pan, pero nadie, cuando se trabaja esa etimología, da cuenta que tuviese un agujero. De hecho, las hogazas de pan casero vienen de cuando se constituyó, cuando se hablaba el latín y demás. No. Bruegel no dibuja panes con agujeros, dibuja hogazas. Para nosotros, de hecho, una hogaza, si yo le preguntase a cualquiera de ustedes cómo entiende que es una hogaza de pan, ¿no? Pondría como... Nosotros lo tendemos a llamar pan casero, lo que se llama una hogaza de pan. En la obra de Lacan es la primera superficie topológica que aparece específicamente tramitada como topología. Obviamente no estoy diciendo que no aparezcan antes en la enseñanza de Lacan referencias a la esfera, por ejemplo, o al círculo, pero en absoluto son explícitamente, al menos, o no hay indicaciones de que Lacan las tramitase topológicamente, o sea, bajo el régimen de esa geometría tan peculiar que es la topología de superficies. La primera es el toro y aparece en función y campo. Les leo la cita. Función y campo del habla y del lenguaje debería ser traducido. Nosotros tenemos por la palabra y el lenguaje y es confuso. En Brasil, por ejemplo, en portugués lo traducen mejor. La verdad que es un equívoco. La palabra es ambigua en francés. Se le puede traducir tanto por habla como por palabra. Es el escrito que surge a partir de una conferencia de Lacan, que la conferencia es conocida como Discurso de Roma. Hay una historia allí y es que Lacan presenta su programa de investigación en un congreso de psicoanalistas en torno a la pugna de la constitución de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Esa conferencia, que fue interrumpida porque se admitían exposiciones de 20 minutos y Lacan llevó una exposición de 5 horas, se convirtió en el escrito Función y campo del habla y el lenguaje en psicoanálisis, con lo cual hay dos textos, uno es el Discurso de Roma y otro es Función y campo. Esta cita es del escrito que Lacan hace a partir de esa conferencia. Allí en la sección 3 de Función y campo, Lacan dice: decir que este sentido mortal revela en la palabra un centro exterior al lenguaje es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Aquí también donde está palabra es un problema de traducción, pueden pensar que es o palabra o habla. Entonces decir que este sentido mortal revela en el habla un centro exterior al lenguaje es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Esta estructura es diferente de la espacialización de la circunferencia o de la esfera, en la que algunos se complacen en esquematizar los límites de lo vivo y de su medio. Responde más bien a ese grupo relacional que la lógica simbólica designa topológicamente como anillo. De querer dar una representación intuitiva suya, parece que más que a la superficialidad de una zona, es a la forma tridimensional de un toro, a lo que habría que recurrir en virtud de que su exterioridad periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única región. O sea, la cita es de referencia topológica estricta, de una complejidad mayor a la que uno podría suponer en un Lacan de 1953,
porque no sé si se dieron cuenta que Lacan distingue entre la lógica simbólica que compete a la estructura y su inmersión en el espacio tridimensional. La vuelvo a leer. La cita es clarísima. No es un texto de esos de Lacan que no se entiende nada de lo que dice. Aquí todo lo que no se entiende es lo que nosotros no sabemos. O sea, lo que no se entiende es porque no sabemos. Por brutos. Lo que no se entiende por brutos. Y es increíble que sigamos tan brutos respecto de este texto, ya que es la fundación y la presentación pública del programa de investigación de Lacan, el texto fundamental de sus escritos, que ya tiene 60 años. O sea, es notable que no sepamos nada de esto. No es notable que no sepamos nada de esto porque, bueno, Julio Esteban Pitulín escribió 200 libros que ustedes me podrían citar algo de él. No, ni lo conocen. Es que nunca publicó porque es un fracasado, que tiene todos los libros, el nieto, que los tiene apilados en el sótano de su casa y que lo está por quemar. El problema con Lacan es increíble, que nadie conozca estas cosas, siendo que todo el mundo es lacaniano. No sé si me entiende. Que no se conozca algo de un autor no sorprende, pues el tipo es un fracasado total, nadie conoce nada de ese autor. Lo increíble de este autor, Lacan, es que nadie conozca nada de lo que dice, siendo que todo el mundo es lacaniano. Eso es lo sorprendente. Leamos de vuelta y yo les pido que en esta lectura, bueno, vayan separando las partes que creen ustedes que indican cuestiones y a su vez les pregunto a quién se está refiriendo. ¿A quién se está refiriendo críticamente? Leo de vuelta, son 2 parrafitos, 8 renglones. Decir que este sentido mortal revela en el habla un centro exterior al lenguaje es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Bueno, aquí ya yo no la tenía anotada, la voy a anotar yo mismo. Vieron que todos los psicoanalistas lacanianos dicen que la topología de Lacan es una metáfora. Lacan, desde que en el seminario 9 presentó desarrollos extensísimos sobre topología, a partir del 10 todos los seminarios le dice a la gente que estaba ahí, no es metáfora, es la estructura, no es metáfora. Lo dice en el 53, yo esta no la cité, la voy a citar. Y los psicoanalistas hoy, 60 años después, siguen diciendo, no, yo no sé nada de topología, pero no hay ningún problema, porque es una metáfora. A mí me gusta más, para trabajar Lacan, las topologías, las metáforas de la literatura o del cine. Los psicoanalistas le cantan los libros y las películas. Topología, metáfora. Entonces, de vuelta. Decir que este sentido mortal revela en el habla un centro exterior. La paradoja de centro exterior la escuchan esa, ¿no? No hace falta que yo la destaque, ¿no? Un centro exterior. Eso ya impacta por sí mismo, eso no tengo que comentarlo. Decir que este sentido mortal revela en el habla un centro exterior al lenguaje es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Esta estructura es diferente de la espacialización de la circunferencia o de la esfera, en la que algunos se complacen en esquematizar los límites de lo vivo y de su medio. ¿Quién es ese? Si no es Sigmund, ¿quién es? Si no es Sigmund, la verdad les pregunto de verdad, porque los psicoanalistas lacanianos siempre dicen que Lacan critica a los post-freudianos, que él volvió a Lacan porque los post-freudianos se desviaron. Lo que está destacando Lacan es, primero, esto ya lo comenté la vez pasada, lo vuelvo a comentar, es una esfera. Esto representa una esfera cortada sagitalmente, para que ustedes vean qué hay en su interior, como una manzana o un huevo duro, cortado sagitalmente y representado en un plano bidimensional. Pero esto es una esfera. Está claro eso para ustedes, ¿no? Si yo escribo, si yo lo hago solo como esfera, tendría que hacer así para que ustedes vean que es como una pelota. Pero como está cortado sagitalmente, para ver en su interior, entonces lo importante de esto es que ustedes no pierdan de vista la función del límite.
La esfera se caracteriza por ser una superficie cerrada, que separa absolutamente, o sea, separa matemáticamente el interior del exterior. Esta es la función del límite. La banda de Möbius, como yo les decía la vez pasada, recuerden ustedes, es abierta, aunque limitada. Pero es abierta, ya que no separa matemáticamente entre un... Cuando digo matemáticamente es en forma absoluta. Cuando digo matemáticamente es la diferencia entre 1 y 2. La diferencia entre 1 y 2 es absoluta. La misma diferencia que entre 1 y 1.000.000. Es absoluto, no hay ninguna continuidad. Esta es una diferencia absoluta, que es la del límite. Y vieron que Freud lo toma, el argumento este, del yo y el ello, parte de este esquema. ¿Cuál es el origen de este tipo de representación en Freud? ¿De dónde toma esto Freud? ¿Cuál es el modelo que él toma? La biología. ¿Y cuál de la biología? No, neurológico no. Si fuese neurológico, la célula viva. ¿Pero qué tipo de célula viva? No, el unicelular. El unicelular, los unicelulares. Los unicelulares. El plasma germinal de Weismann, donde se ponen unicelulares, porque Freud dice, nosotros somos mortales porque somos hombres y mujeres. Y entonces, lo que queda vivo, lo que perdura vivo es óvulo y espermatozoide que se juntan, pero en una nueva generación. Los portadores somos mortales. Pero para Freud la pulsión de muerte es de la sustancia viva. Y la sustancia viva se tiene que verificar como propiedades incluso en los unicelulares. Y los unicelulares no tienen reproducción sexuada. Entonces el problema para Freud es, ¿y los unicelulares mueren? Porque si los unicelulares no mueren, Freud no puede postular la pulsión de muerte como propia de la sustancia viva. Y entonces Freud trabaja ese paper de Weismann, el plasma germinal de Weismann, donde Weismann dice que si uno no les sustituye el caldo a los unicelulares, estos terminan muriendo por el producto de su propia secreción. Con lo cual Freud dice, no, los unicelulares también son mortales. Porque ¿cómo se reproducen los unicelulares? Fueron al colegio, ¿no? Sí. Por división. Entonces no mueren. ¿Entienden? No. Nunca mueren, porque de estos dos vienen 4. Este desaparece y se convierte en esto, pero no muere. Entonces el problema de Freud, como Freud quiere postular que la pulsión de muerte es propia de la sustancia viva, tiene que demostrar que los unicelulares mueren. Y entonces lean Más allá del principio del placer y van a ver que Freud dice, he encontrado la respuesta a la pregunta, ya que científicamente la ciencia de Freud es la biología, la ciencia en Lacan es la matemática y la lógica. He encontrado que estos también mueren, que es el experimento de Weismann, un biólogo. Entonces, Lacan dice que la relación entre lo vivo y su medio hay que ver si la planteamos en el caso del psicoanálisis como un unicelular, o sea, como una esfera, o sea, algo que está perfectamente limitando el exterior del interior, o con un toro. Responde más bien a ese grupo relacional que la lógica simbólica designa topológicamente como un anillo. Yo me parece que no lo trabajé con ustedes la vez pasada, que hay una forma de presentar la banda de Möbius, como también hay una forma de presentar, lo hago con rectangulito y con cuadradito para que sea más imaginario. Hay una forma de representar banda de Möbius en lógica simbólica como relación entre puntos, donde estoy indicando que la unión AA es dedo gordo, A y A' son dedo gordo, y B son índices. ¿Esto qué indica? Que hay que hacer así. Entonces así se representa banda de Möbius en el plano bidimensional.
sin que esté necesariamente sumergido en el espacio tridimensional y tener que trabajar con papelitos y goma de pegar. ¿Sí? Y entonces también puedo hacer lo mismo para presentar al toro. Vamos a hacer A, B, C, D. Y entonces puedo decir que primero hago esta operación. Si yo uno AB con CD sin invertir, lo que obtengo es un cilindro. ¿Lo ven? Y si a su vez a ese cilindro yo le hago esta operación, lo que obtengo es un toro, porque digo que las dos puntas del cilindro se juntan. Y entonces obtengo un toro. Entonces esta es la lógica simbólica relacional. Este es un dibujito del objeto que sería la presentación en el espacio 3D de esta lógica. Ven que Lacan ya en el 53 trabajaba muy bien con esta diferencia. De hecho, yo sé el libro con el que trabajaba, que es el que yo le recomendé, Frechet y Kifan, y ahí esta diferencia está perfectamente desarrollada. De querer dar una representación intuitiva suya de este sistema de relaciones, parece que más que a la superficialidad de una zona, es a la forma tridimensional de un toro a la que habría que recurrir. Con lo cual no es una sección de una superficie, sino que es una estructura. De vuelta, la estructura global. En virtud de que su exterioridad periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única región. La exterioridad periférica y la exterioridad central no constituyen más que una y misma zona. De hecho, pueden pensarlo así. Yo puedo introducir por el agujero una aguja con hilo, ir por acá, volver a venir por acá y habré puesto así en plena continuidad el agujero interior del espacio exterior, con lo cual se demuestra que está en el mismo espacio. Si yo sumergiese el toro en líquido o en líquido coloreado, se manifestaría con total claridad. ¿Esa es la única región? Para exterior. ¿Esa es la única región? ¿Cómo sigue la frase? No, esa es la pregunta. Es incompleta. La exterioridad central y la exterioridad periférica constituyen una única región. Está bien, no me había perdido. Bueno, el toro puede ser planteado así, puede ser planteado así, como superficie de revolución. En un plano, un círculo en un plano que gira 360 grados sobre su eje, ese círculo recorre una superficie que se llama toro. ¿Lo ven, no? Es sencillo. Y la tercera forma de concebirlo es como un bobinaje. Todas estas, las tres, son medianamente intuitivas. Luego hay fórmulas matemáticas que dan un cálculo perfecto respecto a la superficie del toro, pero son fórmulas que yo no manejo. Y la estructura como bobinaje sería así, con el agregado de que entre un bucle y el siguiente tendrían que estar en una relación de infinitamente próximos. ¿Se entiende, no? Como si yo hiciese así. Hay un jueguito para chicos que es un rizo de plástico que hace... ¿Sí?
Si yo lo pusiese todo sobre una mano y lo apretase así, tendríamos una sección del toro representada intuitivamente por bobinaje. Salvo que la relación es intuitiva, porque si uno pone un microscopio entre vueltita y vueltita, se vería que hay una distancia entre ambos. En este caso tendrían que someterse ustedes a la idea de infinitamente próximo. ¿Se acuerdan que yo les decía que si yo agarraba una cinta de Möbius, cuando la unía y la pegaba con cinta Scotch, les solicitaba a ustedes que entiendan que estaban infinitamente próximos? Pero si yo agarraba la banda de Möbius y la apretaba toda así, que no estaba infinitamente próximo. Pues no tengo cómo representar materialmente lo infinitamente próximo. Siempre que aparezca la palabra infinito, ustedes tienen que saber que es una salvedad a la lógica y que no hay nada intuitivo, una cantidad infinitamente grande de energía, un espacio infinitamente pequeño. Cada vez que aparezca la palabra infinito, ustedes tienen que darse cuenta que no es una cantidad, que infinito es la falla en la posibilidad de calcular una cantidad y que expresa una idea nada más. Que no hay ningún número que venga allí. Cuando aparece infinito, se transmite una idea que es imposible de pasar a número. Con lo cual, la distancia entre una vuelta y la otra, no puedo decir que es 0,0000001 de micrón, porque es menos que eso. Es menos que cualquier número, porque es infinitamente próximo o una distancia infinitamente pequeña. Bien, entonces tenemos, el toro sería esa superficie que tiene esa estructura de relación entre los puntos que representé en el plano de arriba a la derecha, o producto de una revolución, siendo que deben tener presente que revolución es dar una vuelta completa a algo, ¿no? Esta lapicera, que tiene la puntita de la tapita hacia ustedes, cuando hizo toda esta vuelta dio una revolución. Un motor que da 3000 revoluciones por minuto hace eso 3000 veces por minuto. Y los planetas, las órbitas de los planetas, son revoluciones. De hecho, la difusión del término revolución aparece en Copérnico y en Galileo por el recorrido de los planetas en torno a sí mismos o en torno al Sol o en torno a otros planetas. Es importante pensar la idea de revolución como dar una vuelta completa a algo que vuelve al mismo lugar. Nosotros tenemos la idea de revolución como es el cambio absoluto. No niego que tenga toda una tradición también de la idea de revolución como idea revolucionaria. Igual vieron cómo son las cosas, ¿no? Uno estudia las revoluciones que sucedieron, por ejemplo la de Cristo, y lo observa al Papa, hablemos del anterior para no hacer líos, a Ratzinger con la estola de visión y los anillos de oro, y a todos los empresarios multimillonarios del Opus Dei organizando los destinos de la iglesia, y uno dice, era como estaba antes de Cristo con los mercaderes en el templo. No sé, yo como judío no veo mucha diferencia, no sé qué diferencia verían ustedes. ¿No sigue siendo o no la iglesia el gobierno de los millonarios? ¿Conocen el caso de el cura pedófilo mexicano? Hay una legión que tiene casi el poder del Opus Dei. Se llaman los legionarios de Cristo, con reconocimiento papal. Maciel es el cura que tenía mujer e hijos en Europa y se garchó a 70 niños en el seminario, todo frenado por el Papa. El santificaron, el anterior de Ratzinger. Ratzinger lo denunciaba todo el tiempo frente al Papa y el Papa lo defendía. Ratzinger quedó como el hijo de puta y otro Papa va a ser santificado. Y encubrió pedófilos a lo loco. Pero eran los más ricos de Latinoamérica. Los hombres más ricos de México. No le estoy criticando, yo no tengo nada contra los pedófilos, ni los poderes, ni los millonarios. Cada uno se coja lo que quiera, ¿no? Lo que digo es que no me parece que haya tanto cambio. El otro fenómeno notable es Lutero y la Reforma. Si ustedes estudian en vida de Lutero, como comenzó Lutero con la Reforma, y el estado en que terminó a los 30 años la Reforma, ultraconservadores y más papista que el Papa, tremendo. Es un movimiento interesantísimo.
O la revolución bolchevique, los 70 años de Soviet Supremo y comunismo en Rusia, para ver cómo está Rusia hoy, que es un capitalismo salvaje, un gobierno de ultraderecha como es Putin, ¿no? Si uno revisa las revoluciones, hay algunas más confusas, como la de Fidel y su hermano en Cuba. ¿Alguno de ustedes estuvo en Cuba en los últimos par de años? Está lleno de chicas de 15 años cubanas cogiendo con yanquis y europeos de 60. Lleno en todos los bares. Chicas de 15 con viejos de 60, de 70. Más o menos como en la época de Batista, ¿eh? Tremendo, es para matarse, es tremendo espectáculo. A mí, de hecho, la chica de 15 con el viejo de 70 me resulta asqueroso. Ahí ya es un problema estético. Lleno. Con lo cual la idea de revolución, digo, quizás nunca se pensó este problema. Por eso Lacan trabaja más la cuestión de la subversión. Subvertir es poner patas para arriba. Por eso Lacan describe la subversión del sujeto. Donde trabaja Hegel y demás, un texto muy interesante. Bueno. Aún trabajando subversión, no pudo evitar el fracaso de la novedad de sus ideas, ¿no? Quiero decir que también algo de lo nuevo como que no hacía lugar. Algo, parece que no. En ciertos lugares más que en otros. Con lo cual conviene empezar a estudiar en qué lugares más resistencia a lo nuevo hay y en qué lugares menos. Una idea interesante de Saussure es la de mutabilidad e inmutabilidad del signo lingüístico. La idea es sencilla, nadie puede evitar que un signo lingüístico perdure y nadie puede evitar que un signo lingüístico cambie. Es una idea interesantísima. Es interesante. Nadie es tampoco un país, una dictadura. La represión. Siempre fíjense en la represión de los periodistas o de los poetas o de lo que se escriben, ¿no? ¿Se puede reprimir o no se puede reprimir eso? Con lo cual parecería que hay una dimensión del poder no manejable. En esto los estudia Foucault, obviamente. En ciencia parecería que hay muchísimo menos resistencia al cambio. Pero en realidad es tan fuerte como en religión, en psicoanálisis, o sea, los lugares más imposibles de modificar con una idea nueva son las religiones, el marxismo y el psicoanálisis. Los lugares típicamente descriptos como lugares de fe. En todas las epistemologías modernas, el psicoanálisis, el marxismo y la religión son los ejemplos de todos los epistemólogos como lugares de fe. Pero si uno estudia ciencia, se da cuenta que la resistencia de los científicos a lo nuevo es notable. Lo que pasa es que ellos tienen un límite y es que se tienen que doblegar frente a las pruebas. O sea, el Big Bang era una idea estúpida, rechazada, creyente, ironizada durante 20 o 30 años, hasta que empezaron a caer a raudales las pruebas empíricas de su exactitud y ya se tuvieron que rendir. Con lo cual quedan científicos viejos como un Bunge y todos esos viejos que dicen yo no creo. Pero ¿qué valor tiene? ¿Entienden? ¿Qué valor tiene un científico que diga yo no creo en el Big Bang? Pero también en la ciencia sucede. Lo que pasa es que ellos tienen un límite que el psicoanalista no lo tiene. El psicoanalista sigue creyendo en Freud, ya tiene 80 años, hace 70 que cree en Freud, seguirá creyendo en Freud, morirá creyendo en Freud. ¿Y qué lo conmoverá? ¿Vieron que el psicoanalista todo se lo confirma? ¿Vieron que lee el diario, ve películas, atiende pacientes y siempre está confirmado? Como saber es muy parecido al saber que se opera en la religión y en el marxismo. El marxismo también, no sé si ustedes discuten con marxistas, si son marxistas, todo mi respeto a los marxistas. Respecto a los marxistas como a los clérigos, a los pedófilos, tengo ningún problema. Pero si alguna vez discuten con un marxista es interesantísimo,
están totalmente persuadidos de una razón absoluta y no hay nada que suceda que los disuada. Es notable. Y vos decís, ¿y Rusia después de 70 años? No, bueno, que Stalin, que Trotsky, que si Lenin no hubiese muerto. Pero ahora tenemos 3 representantes en el Sarmiento. En Bagley ganamos la comisión interna de empaquetadoras nocturnas. Vieron que los troscos siempre la revolución está viniendo, siempre está viniendo. Y no hay... En ciencia tienen un límite. El problema es que en psicoanálisis no lo hallamos, ese límite. Bueno, entonces, ahora lo que nosotros vamos a discutir es en lugar de qué modelo el toro podría servirnos a nosotros 10, nosotros 12, para abrir un capítulo posiblemente cerrado que quizá nos haga mejor intelectuales y mejor practicantes si lo abrimos, al menos, sabiendo que hay modelos distintos para pensar cuestiones distintas. La primera ya la tenemos planteada por Lacan y es cómo pensamos la unidad de lo vivo. ¿Cómo la pensamos? Incluso a nivel biológico, incluso a nivel biológico. No hace falta que levanten la mano ni que dé testimonio, pero si alguna de las chicas presentes tomó antibióticos muy fuertes para un problema pulmonar, por ejemplo, u otro, pudo encontrarse los 3-4 días con una picazón de la carterita que no lo podés creer, te querés matar, y entonces vas de la ginecóloga y le decís, doctora, me estoy muriendo de la carterita, la tengo el rojo vivo, no me puedo ni ir al baño. Y entonces dice, bueno, pero ¿usted está tomando antibióticos? Sí, bueno, los antibióticos le mataron a usted todos los bichos que usted tiene en la vagina y que sin esos bichos usted no puede vivir. Con lo cual no existe esa diferencia planteada tan ingenuamente, porque somos colonias de bichos. Y nuestra condición de vida es ser colonias de bichos pulmonares, colonias de bichos intestinales, colonias de bichos en todas las mucosas. Sin esos bichos no podríamos vivir, La condición de vida es que no seamos individuos biológicos puros. A pesar de lo cual queremos que Esposito, el filósofo italiano, dice que el nuevo ideal de época es la inmunidad. Ser inmunes. Por eso el libro se llama Inmunitas. El ideal moderno es ser... Ahora con el ébola, la gente va a viajar en avión adentro de la bolsita de vomitar. La gente va a viajar adentro y va a llegar así. Porque en nuestra idea... ¿Vieron que todas las propagandas de jabones, especialmente los jabones yanquis, hacen que cuando la mamá vuelve de la farmacia con el jabón yanqui que recién comprado, aparece una bolsita verde semitransparente en derredor a los niños? ¿Vieron que siempre aparece una esfera protectora que es... Una esfera. Algo nunca queda tan claro la espacialidad topológica. No, tiene que ser algo que te separe totalmente de lo exterior, porque lo exterior siempre es el peligro de lo patógeno, que es una concepción absolutamente ridícula y errónea que en biología y en medicina se sabe hace al menos 60, 70, 80 años, del descubrimiento de la penicilina y los antibióticos se sabe. Bueno, entonces la primera, tenemos esa primera dimensión como unidad biológica, creernos seres cerrados entre interior y exterior, ni que hablar de las ondas en las que el mundo moderno vive mucho más inundado que el mundo de hace 100 años. De hecho, casi todos, si no vamos a morir todos de ébola, ¿qué podría ser? Que moramos todos de ébola. Igualmente ahora que hay 3 occidentales muertos por ébola, me parece que va a salir la vacuna. Mientras morían negros de mierda, no había tanta urgencia, porque los negros de mierda no compran arroche. Ahora me parece que enseguida, en 3 meses más, va a salir la vacuna contra la ébola. Somos un sorete que no se puede creer. Fue la vacuna que estaba guardada. Fue la vacuna que estaba casi lista o semi-guardada. Sí, claro. Pero también vamos a discutir la estructura de
el habla, cómo es que hablamos, o sea, verdaderamente vamos a tratar de darle estatuto a la cadena significante. O sea, lo que vamos a trabajar es la cadena significante entendida a la Saussure versus la cadena significante entendida a la Lacan. Yo no conozco ningún lingüista que proponga lo que propone Lacan. Lacan toma de Saussure, de Jacobson, de Benveniste. El pragmatista yanqui es... No, Austin. Toma de muchísimos lingüistas, de Peirce también, lógico, lingüista. Pero la teoría de cadena significante como anillos de anillos, yo no la encontré en ningún lingüista, es una propuesta de Lacan. Para los que estuvieron en las reuniones de apertura, sigo en la línea de lo que propuso Florencia con el trabajo de oponer Saussure y Jacobson y Freud y Lacan. Para Jacobson hay dos leyes fundamentales del significante, que son la arbitrariedad, no vamos a trabajar con ella, y la linealidad del significante. Ustedes ya trabajaron bastante conmigo, no puede sorprenderlos. ¿Se acuerdan? Punto, línea, superficie. O sea, la linealidad del significante implica que para Saussure se trata de una dimensión. La línea tiene una dimensión, el punto tiene 0 dimensiones, la superficie 2, ¿se acuerdan de eso? Entonces, para Saussure lo que caracteriza a la cadena significante es, Saussure lo representa así o lo plantea así, no sé si lo representa él así o sus discípulos. Un significante, luego otro, luego otro. Ustedes podrán decir, no, pero como pusiste redondelitos, ya es bidimensional. Son capaces de ver rápidamente las dos dimensiones, ¿no? Sí. La línea tiene una, pero yo no lo puedo representar en la pizarra si no hago algo visible que tenga al menos 3 milímetros de espesor, con lo cual no es una línea, es una superficie. Pero por convención de escritura aceptamos que esto sea un punto, que es una superficie, y que una línea es así, aunque es una superficie, porque yo no puedo representar nada en la pizarra si no tiene al menos 2 dimensiones. Eso es claro para ustedes, ¿no? En el mismo sentido que vamos a criticar la linealidad de la cadena significante, o sea, la estructura de una dimensión del hablar de Ferdinand de Saussure, en la misma medida vamos a criticar el esquema del peine por lo perceptivo, por lo motor, y para Freud las primeras huellas némicas, y acá hay claro que hay primero y hay segundo porque esto es lineal y orientado, son para Freud el inconsciente. O sea, el primer conjunto de huellas némicas son para Freud lo que va a constituir el material del inconsciente. En este caso ustedes también podrían plantear que se trata de un esquema bidimensional por la altura de los palitos, así como por la esferidad, la condición de círculo del signo lingüístico de Saussure. ¿Se acuerdan que Saussure o sus discípulos escriben significado, significante, significado, significante, significado, significante? Saussure lo plantea así porque Saussure dice, tenemos una idea en nuestra cabeza y utilizamos el código de la lengua para expresar esa idea que tenemos en la cabeza mediante un término. En otra lengua se expresaría de otra manera. Árbol o tree, en español y en inglés, responden a la misma idea, pero se dicen con palabras distintas. Entonces para Saussure eso indica que es arbitraria la relación, porque en cada lengua se expresa de otra manera.
Con arbitrario, Saussure te está queriendo decir que no hay palabra natural para expresar una idea. No hay ninguna palabra que sea naturalmente. Uno, siguiendo a Lacan, lo va a criticar muchísimo a Saussure, pero no hay que perder de vista la historia, porque en la historia se venía de Port Royal, donde era una lingüística de las primeras lingüísticas de Occidente, donde se suponía que había lenguajes que tenían una relación más natural a las ideas que otros lenguajes. Ese lenguaje tiene una relación más directa a la idea, era el francés. Era la lengua perfecta, porque expresaba las cosas de una manera perfecta, y las otras de una manera imperfecta. Hoy nos resulta una idea estúpida, pero bueno. De ahí, Saussure, siendo francés, rompe con esa idea de la lingüística, que haya términos para representar ideas que sean más naturales a la idea que otros términos en otras lenguas. Con Lacan vamos a criticar, no hoy porque no nos interesa para el Toro, la arbitrariedad. Lo que vamos a criticar es la segunda propiedad del significante, que es la linealidad, que es que los significantes vienen uno, luego otro, luego otro. Un significante, luego otro, luego otro. Igual piénsenlo, Si yo hiciese mi carita, y saliese un significante, luego otro, como pelotitas que salen de adentro del fichero del loto, se dan cuenta que tendría que escribirlo al revés, ¿no? Él vino tarde. Pues yo digo primero él, y esa palabra se aleja de mi boca, después vino, y después salió tarde. O sea, son cosas que no se le prestan atención, pero como analistas, cuando no le prestamos atención a estas cosas, ni sabemos con qué material estamos trabajando. Con lo cual acá ya hay un engaño, que es la inversión de la posición supuesta. Nosotros creemos que la estructura de la cadena es él vino tarde. Pero en realidad fue al revés. Y en Freud, la altura, que daría la segunda, pues lo que vamos a criticar con Lacan es la linealidad del significante, como que los significantes existen en una dimensión. Ya trabajamos la banda de Möbius, que es una superficie que siempre implica dos dimensiones. En Lacan la condición mínima siempre será superficie, o sea, dos dimensiones. Y es que esta altura es insignificante. No cambiaría nada si yo hiciese así y así, dijese el papá es más importante que la mamá, y cuando toma la teta goza mucho más que cuando le cambian los pañales y le frota la cola. Es insignificante, ¿entienden? No cambiaría nada si yo presento un caso como Freud y los palitos tienen en vez de 8 centímetros 1 centímetro, porque en realidad las huellas anémicas, lo que Freud está diciendo es que hay una huella anémica, luego otra, luego otra, luego otra, porque el esquema del peine, la altura, no tiene ningún valor. ¿Eso me siguen? ¿Se dan cuenta lo que digo? ¿No? Yo fui a la peluquería hoy, no sé si se dan cuenta. ¿No? Estoy impecable. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿No se nota? Sí, se nota. Sean buenas. Y con el peluquero solamente hablamos de fútbol y de mujeres. Pero no hablamos de mi peinado ni de mi corte. Nunca, jamás, hace añares que yo voy del mismo tipo. Cuando llego, él me dice, en los costados, ya me olvidé cómo es, en los costados 7 y arriba 4, ¿no? Son las alturas de los cepillos que le ponen a la máquina de cortar el pelo. Entonces le ponen número 4 y me deja el pelo más cortito. Y arriba número 7 que deja el pelo. ¿Entienden? Ahí sí la altura vale. Pero acá, en la huella anémica, la altura, ¿qué diría? Freud dibujó un peine, pero digo, es insignificante el peine. No sabemos, quizás para que sea más visible. Es como en el proyecto de una psicología. En el proyecto de una psicología hay una representación del esquema del peine un poco más interesante, que es en red. Lo van a encontrar en el punto 14 del proyecto de una psicología para neurólogos, que se llama Introducción del Yo. Y ahí Freud hace así.
A veces pienso que Lacan eligió alfa, beta, gamma, delta de acá. Porque Freud hace un esquema cuatripartito con las 4 letras griegas. Entonces Freud dice que entra la energía a la neurona alfa, que está asociada a beta y a gamma. Que acá hay una, en Freud, no sigue por acá, sigue por acá. Por acá hay una resistencia y acá hay una facilitación. ¿Se acuerdan del sistema, no? No, esa es la de la histeria. Está bien. Porque él agarró el codo, porque ya había una solicitación somática del codo para esa chica. No, esto es es electricidad. Acá hay una resistencia, como si hubiese acá un pedazo de madera, un pedazo de corcho o un caño muchísimo más grueso. Entonces la electricidad, en vez de ir por acá, la neuroelectricidad, la que se mide en los electroencefalogramas, en vez de ir por acá, va por acá. Pero si es en red. Pero si ustedes observan realmente, tampoco es una red. Tampoco es una red, porque es alfa, gamma, delta. Es lineal. Es alfa, gamma, delta. Porque lo que estamos diciendo es que por acá no fue. Entonces en Freud es lineal. Que lo haya hecho en forma de peine es una buena pregunta. Así como Lacan es el único autor que yo leí. Todo el mundo adora más allá del principio. Los psicoanalistas en general, si son chicas se orinan. Y si son muchachos, eyaculan con el más allá del principio del placer. Nunca entendí por qué. Yo leyo esos textos, el giro de 1920, eso, se vuelven locos. Pero nadie comenta nada. Por ejemplo, Lacan dice, los puntitos que Freud pone acá. ¿Qué carajo son? ¿Alguna vez alguien le hizo un comentario sobre los puntitos que Freud pone ahí? No, nunca nadie. Es rarísimo, ¿qué son esos puntitos? ¿Se acuerdan, no? Hay un montón de escrituras muy raras. Acá hay un casquete acústico, esta doble raya donde abajo pone lo reprimido, Freud. Yo, acá super yo, acá ello, acá percepción conciencia, y acá el casquete acústico. Y esos puntitos, bueno, hay que pensarlo. Pero en el esquema del peine, ¿por qué puso un peine? No sabemos por qué. De hecho, no conozco a nadie que se lo haya preguntado siquiera. Pero lo que es muy evidente es que esa altura no significa nada. No hay peines 4, peines 7, peine con altura, o en ese momento de la vida de la persona bajan muchísimo los dientes del peine y entonces es así. Todo eso no se escribe. Es insignificante la altura. Con lo cual es lineal aunque parezca bidimensional. Es muy importante pensarlo. Y esto también, estas pelotitas, para que haya pelotita, un círculo aunque sea, sino una esfera, hace falta una bidimensionalidad. Pero para Saussure, a pesar de que supuestamente escribió esto en la pizarra, dijo que la característica fundamental del habla es la linealidad. Y es interesante que lo haya tenido que acentuar. ¿Por qué tuvo que decirlo? Es casi como una obviedad, ¿no? Una palabra, luego otra, luego otra. La arbitrariedad y la linealidad. Igualmente Freud, esto también es muy interesante, en la interpretación de los sueños misma, ya presenta el problema, y es que este es polo perceptivo, donde entran las percepciones de los fenómenos. Y acá van a ir quedando las huellas mnémicas, las huellas de memoria. Las primeras serán el inconsciente. Entonces, y acá está el polo motor. En el sueño, el polo motor está cerrado. Está cerrado el acceso, dice Freud, a la motilidad en la traducción de Amor Ortu. Está cerrado el acceso a la motilidad. Entonces, Freud dice, ¿qué sucede en el sueño? Que viene el estímulo proveniente
Sueño. Seamos freudianos en lo que conviene. No, restos diurnos. Los restos diurnos. Lo que exigen el trabajo del soñante en Freud es el resto diurno. Tan importante es para los psicoanalistas que todos los psicoanalistas le preguntan al paciente, bueno, ¿qué pasó ese día? Todo el mundo pregunta, ¿y por qué no se le pregunta qué pasó esa semana? Porque todavía seguimos trabajando que lo que pone a trabajar el aparato en el dormir es los restos diurnos, que exigen cosas, conflictividad del día. Entonces, la elaboración, según el aparato, según el mecanismo, tendría que producir un acto, hacer algo. Pero en el dormir está cerrado el acceso a la motilidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se resuelven los restos diurnos en el sueño? Aparecen imágenes que para Freud son alucinatorias. Pero si aparecen imágenes es porque se volvió al polo perceptivo. Entonces, los regredientes es el capítulo que Freud dice, yo no entiendo cómo dice esto, que es la regresión onírica, porque a Freud tampoco le cierra esto. En el mismo escrito donde lo presenta ya no cierra, porque efectivamente en el mismo sistema, nosotros lo vamos a criticar por otros motivos, no por este motivo, pero en el mismo sistema de Freud ya no le cierra, porque no puede ser que el aparato funcione así. Es necesario que el aparato funcione así, pero también que inscriba, ya que si no la interpretación de los sueños está fracasada como mecanismo. Porque se alucina, se ven imágenes, y para que se vean imágenes hay que volver al registro de esas imágenes. El registro de esas imágenes están del lado del polo perceptivo. Con lo cual, la linealidad en Freud mismo está objetada porque no funciona el aparato como él mismo propone, aunque lo que está escrito en verde es muy evidente para todos nosotros, ya que nosotros creemos que efectivamente es así, que se habla así, y el hablar así establece también la estructura del tiempo. Nosotros vivimos concibiendo que el tiempo que le corresponde a esto es el tiempo que se llama en ciencia la flecha del tiempo. Del pasado inexorablemente al presente y del presente inexorablemente al futuro, y eso no puede variar. Tanto es así que nosotros estamos convencidos que las cosas son así, que le decimos a la gente, bueno, mira, lo que te pasó, eso ya no puede ser modificado, lo que nosotros podemos trabajar es otra cosa, pero lo que te pasó. ¿Y nosotros por qué afirmamos que lo que te pasó? Porque estamos convencidos que las cosas son así, no hemos verificado experimentalmente eso. Nosotros creemos que efectivamente, tanto el decir como el escribir, ¿nunca les pasó a ustedes estar? Estoy leyendo ahora a Vila Matas, ¿cómo se llama? El español, Francisco Vila Matas. Bueno, el escritor, uno de los escritores más famosos de España, hoy ya está traducido en 30 idiomas, qué sé yo. Y con él siempre me pasa algo, estoy leyendo un libro, el primer libro de literatura de él, se llama Dublinesca, está montado sobre el Ulises. No me gustó nada, aburridísimo. Pero es muy interesante porque él comienza las frases y las lleva hacia un punto donde te parece que va a terminar en una contradicción gramatical. Y después le pega un giro donde la frase va perfectamente bien. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Empieza a decir, ella, dijeron, a ver si no se pone carajo. ¿Entienden? Empieza un término, empieza otro término y dice, no, esta frase no va. Esta frase cagó, no hay. Y agrega un tercer término donde ahí cobra un sentido perfectamente bien y la frase sigue normalmente. Es una forma de escribir. Escribe de tal manera que parece que eso cierra en contradicción, pero bien en términos, la frase se arregla perfectamente bien, incluso es normal. Pero si vos la seguís a pie juntilla la frase, decís, no, esto no va a terminar bien. Con lo cual, efectivamente, nosotros hacemos la verificación de que esto no es así, aunque estamos convencidos todos que es así. Yo la primera experiencia que tuve con esto fue en el colegio secundario.
una profesora, me tocó en el colegio secundario, fui al peor colegio secundario de la ciudad de Buenos Aires. Igualmente es una institución consolidada porque sigue siendo, que yo tenga entendido, el peor colegio secundario de la ciudad de Buenos Aires, que fue de 45 años. Pero tuve la increíble fortuna de tener una profesora de historia reformista en historia. Nosotros escupíamos, tirábamos piedras, tocábamos el culo a los otros chicos. Nos dedicamos, aprendíamos ese tipo de cosas. Otras cosas no nos interesaban, no nos proponían tampoco otra cosa. Bien. Y ella dice, bueno, vamos a trabajar un poco de historia. Habrán visto la Revolución de Mayo y el 9 de julio. Sí, profe, boluda. Bueno, una pregunta. ¿El 25 de mayo fue una revolución? Profe, qué boluda, sí. ¿Y entonces para qué hizo falta el 9 de julio? Track. ¿Me entienden? Si la revolución fue hecha. ¿El 9 de julio dónde? ¿Fue o no fue una revolución? O quizá la revolución de mayo fue revolución a partir del 9 de julio. O quizá la revolución de mayo fue revolución de mayo a partir del primer gobierno de Perón. O de algún otro movimiento nacionalista. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Es cierto que lo que fue, fue? ¿No les pasó nunca a ustedes que lo que fue un día sucede que descubren que no fue? Pero no fue para nada así, sino que fue absolutamente otra cosa. ¿Y a partir de cuándo? Hay una película en internet que pueden ver que se llama The Flat, el departamento. En hebreo, Adirá, pues es una película israelí. The Flat, véanla. Ahí aparece que una viejita de 98 años se muere, van los nietos a tirar toda la mierda que dejó en el departamento para vender rápido el departamento y aparecen unas cartas. Aparecen unas cartas de la viejita. Tremendas, cambian muchísimo la historia, pero nosotros estamos totalmente persuadidos de esta idea, ¿no? Es en función de esta idea como también pensamos el corte. No el corte como yo les proponía pensar a partir de Lacan en la línea media de la banda de Möbius, sino cortar así. Porque no hay otra forma de cortar si la estructura del habla es lineal. O sea, el único corte habilitado si es lineal es la interrupción. ¿Entienden? Quitar un punto. O sea, un punto, 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 punto. La única forma de cortar es la interrupción, la discontinuidad. Dejamos aquí. No es que es un malentendido del corte propuesto por Lacan. Es que si uno no pasa la topología de Lacan y sigue trabajando en el sentido común, es muy notable que Saussure y Freud hayan puesto con tanta firmeza algo que contradice sus propios principios. Algo que contradice sus propios principios. Saussure increíblemente habla de cadena significante y propone una linealidad. No puede haber cadena en la linealidad. Es increíble. Y Freud lo propone y apenas lo propone dice, sí, pero les advierto algo, esto no va ni para atrás. Porque lo que quiero explicar del sueño, lo radical del sueño, y es por qué vemos imágenes, no se puede explicar con el esquema que propongo. Con lo cual observen que vamos a atacar una idea muy firme. Ya atacamos una muy firme, es que somos una esfera. La mejor forma de plantear al sujeto del inconsciente es una banda de Möbius, con todas las sorpresas que tenía. Y ahora nos vamos a dedicar a atacar la idea de que tanto el tiempo, o sea la historia, como el decir, el hablar, se caracterizan por ser unidimensionales, y unidireccionales. No solamente que es una línea, sino que es una línea que para nosotros siempre va de izquierda a derecha por convención de escritura. No importa por convención de escritura. Si fuese en hebreo sería así, si fuese en chino o en japonés sería así. ¿Vieron cómo escriben los chinos? Y como los japoneses tienen la escritura de los chinos, escriben así. Igual es unidimensional y unidireccional, no importa si es norte, sur, izquierda, derecha, el levógiro, el estrógiro. Lo que nosotros vamos a atacar es la evidencia incuestionable para nosotros de que la historia, el tiempo, es unidireccional y unidimensional, y con el toro. Como a su vez vamos a criticar cuál es la espacialidad
en 3D que mejor le corresponde a lo que en Freud fue teorizado como aparato psíquico y que con Lacan teorizaremos así respecto a la función de un agujero. Es increíble, yo cuando siempre presento a Precup, todo el mundo me dice, eso ya estaba en Freud. De Freud, en Astragle. Y cuando hablo del agujero de Lacan, me dice, bueno, pues eso está en Freud, la zona erógena. Y yo les preguntaría, ¿y entonces la zona erógena? ¿Dónde está la zona erógena? ¿Están seguros que Freud trabajaba con una superficie agujereada? ¿O Freud trabajó con que hay partes del cuerpo que están más inervadas y que son por lo tanto más sensibles? ¿Entienden? Pero ahora, si vos trabajás en una dimensión y una dirección, no podés escribir aquello que crea el agujero, que es el bucle. Vamos a interrumpir aquí, pero abrimos a vuestras preguntas. La idea es que, aunque Lacan trabaja así, S1, S2 en un bucle, de hecho el término bucle no está tomado como concepto. Ni siquiera los traductores lo tradujeron siempre que aparece bucle en francés, nunca lo tradujeron igual en español. Para colmo hay un problema en bucle en español y bucle en francés, porque bucle en español, la acepción más común y la primera del diccionario es rizo. Y la acepción de bucle primera y fundamental en francés es línea cerrada. Y para nosotros es fundamentalmente abierto. Un bucle de pelo es fundamentalmente abierto. Lo que les decía, que lo que vamos a trabajar realmente es el discurso amo. Lo que vamos a atacar es esta idea. La idea que está en juego en el discurso amo. Atacada esta idea se complejizan otras ideas, como siempre corresponde, por ejemplo la de trauma. Se disuelve la idea de trauma. O sea, no hay algo que en el pasado determine lo que sucede en el presente o en su futuro respecto de este pasado. Bueno, interrumpimos acá, tenemos 15 minutos. ¿Preguntas, cuestiones, objeciones? ¿Alguna defensa de Freud? Si se animan, no creo que se animen. Tengo una duda respecto de un poquito de lo anterior. Julián. Cuando marcabas la esfera y marcabas la banda de Moebius abierta, ¿cómo definiste el cierre y el límite? ¿No? Porque en la banda de Moebius es una banda cerrada. No, es abierta. ¿Cómo se le llama al cierre de límite? Pero las superficies cerradas, como la esfera, no tiene ese límite justamente. ¿Vos marcaste el límite cuando marcaste en la representación plana del corte sagital? Por eso lo explico tanto, ya que si no lo hiciese así tendría que haber dicho el límite, el plástico de la botella, el límite. Todo esto es el límite de la esfera. Acá aparece una línea porque yo le dije, es el corte sagital de una esfera en representación plana. Por eso se te confundió con el borde de la banda de Möbius. La banda de Möbius es una superficie abierta. Quiere decir que no separa el interior del exterior, pero tiene un borde. En realidad, justamente porque tiene un borde, no es esférica. ¿Dónde habría un borde acá? Un borde en el sentido del borde, del único borde de la banda de Möbius. Aquello que haríamos equivaler a una línea. ¿Me seguís? La idea con la que te propongo pensarlo es el aro de básquet. El aro del básquetbol. Está limitado a la perfección, ya que se puede establecer siempre con claridad absoluta si fue gol o no fue gol, si la pelota atravesó o no atravesó el límite del aro.
Pero el aro de básquetbol, para que se pueda jugar, es una superficie abierta. Si fuese cerrada no entraría la pelota. Por eso me confundo con línea cerrada de Jordan. Claro, pero porque estás confundiendo la representación plana de la semiesfera que pongo en la pizarra. Ya que si no, la línea cerrada de Jordan sería acá. Esta es una línea cerrada de Jordan. Yo en una esfera, efectivamente, puedo hacer una línea cerrada. De hecho, es muy interesante plantearlo como diferencia topológica con... Esto es una esfera. Sombrita. Hago sombrita la esfera. Y acá no sé si se dan cuenta que también le hago como sombrita. Porque no lo hago así para que se vea... tenga más intuición de 3 dimensiones, ¿sí? Si yo hago una línea cerrada en la esfera, siempre, es ley, separaré la superficie de la esfera en 2. Esta parte y el resto. En el toro, no siempre que yo hago una línea cerrada de Jordan, lo separo en 2. Si yo hago esta línea cerrada de Jordan, ¿entendieron cómo la hice? Pasando por adelante y después volviendo por atrás, no lo separo en 2 ya que se te convierte en un cilindro. Entonces vos estás confundiendo el dibujito de una esfera cortada sagitalmente y representada en forma plana, que es el huevo del yo y el ello. El límite lo estás confundiendo con una línea cerrada. Ese límite, si yo lo hiciese acá, yo lo puedo hacer, ¿no? Suponga que esto es una esfera. Por el que vos preguntás es este. ¿Sí? Pero es una línea cerrada. No es el límite de la esfera. Lo que pasa es que como Freud la corta por la mitad para que vos veas que están yo, super yo y ellos dentro del huevo, te tiene que hacer algo que represente como la cáscara del huevo. Sería el canto de la cáscara del huevo esa línea. ¿Entendés la diferencia? Por eso aclaro mucho. Es una esfera cortada por la mitad, abierta así y para colmo representada en un plano. Si no, yo tendría que traer una manzana, cortarla y mostrarles a ustedes la manzana, que sigue siendo un objeto 3D. Pero yo lo represento 2D para que lo pueda dibujar. Es como una casita. ¿Las casitas son 2D o 3D? Las casitas son 3D. Esta es una representación plana de una casita, que la hago en 2D. ¿Entienden la idea? Pues si no, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, la banda de Möbius tiene un borde. Todas las superficies abiertas tienen un borde. Todas las superficies abiertas, Laura, todas las superficies abiertas tienen un borde. En la medida que yo la cierro, no tiene más borde. Yo puedo trazar líneas cerradas de Jordan en cualquier lugar. Sobre esta se comportará siempre de una manera. Sobre el toro depende cómo la apliquemos. Porque si la aplicás así, decís la banda de Möbius, el toro se comporta igual que una esfera. Yo te diría, no, aplicaste mal el corte. Porque lo aplicaste de tal manera que se te confunde. Parece que esto se comporta como esto. Pero si vos decís, todas las líneas, estas todas, las líneas cerradas sobre una esfera dividen la esfera en 2 superficies. Todas las líneas cerradas de Jordan que yo aplique sobre el toro dividen al toro en 2. No, esta no, por ejemplo. Y ahí ya tenés una diferencia estructural absoluta. También se puede decir para que esta pasó por el agujero, ¿no? Esta es la que dice, todas las que pasen por el agujero no dividirán al toro en 2. Esto es una línea cerrada de Jordan. Lo que yo hago en verde es una línea cerrada de Jordan. Lo que hago en negro es el límite de la representación porque lo tengo que dibujar. ¿Me seguís? Sí, o sea que... Si yo hiciese sobre el toro este corte, ¿se divide en 2? ¿Eh? Claro, es lo mismo, presentada de otra manera. Si yo corto por acá, ¿qué es lo que está dibujadito acá? ¿No? ¿Sí o no? ¿Lo ven?
Si yo aplico sobre esto, lo que se tienen que dar cuenta es que hay continuidad, que no hay diferencia entre esto y esto, que es lo mismo, es continuidad. No digan por afuera, porque no hay diferencia entre el afuera y el adentro, es todo continuo en la misma superficie. Si yo aplico una línea cerrada de Jordan por acá y corto, se me arma un cilindro así, gordito y chatito, un cilindro igual. ¿Entienden? Siempre que pase por el agujero. O sea que otra cosa que el artículo a la intervención del analista Obvio. Tiene que ver con la idea de cierre también. Saussure y Freud trabajan con estructuras que son lineales y entonces te arman inexorablemente los puntos suspensivos que se abren hacia el infinito. Es lo que los psicoanalistas llaman que siga hablando. La propuesta del Toro es que la estructura es de cierre y que eso solamente se rectifica, se opera, se altera aplicando un cierre. Pero para aplicar un cierre del que estamos hablando tenés que pasar a 2D. Porque en una dimensión solamente te queda cerrar la sesión. O decir, basta. ¿Entiendes? Decirle a alguien, basta. Bueno, basta de quejarse de su mamá. Ya está bastante... Se lo dicen los psicoanalistas a los pacientes, ¿eh? Bueno, ustedes se sonríen, pero... Se lo dicen, ¿eh? Bueno, basta, está bastante grandecito para seguir quejando. Bueno, ya está, fue así. ¿Y qué? ¿Para seguir llorando sobre la leche derramada? ¿Julián? Un abuelo riguroso. O sea que lo importante es el recorrido y cómo se lee ese recorrido en la elección de la cultura, donde cortamos y qué leemos como sujeto. Si seguimos la banda de Möbius, lo que dice el analista y el paciente se tomaría como discurso del otro en inhibición. Perdón, me tengo que ir. ¿Cómo? Sí. O sea que lo importante es el recorrido y cómo se lee ese recorrido de la división de la... El recorrido de la línea cerrada de Jordan, ¿no? El recorrido circular. Todo lo que no está dicho yo calculo que no fue entendido. Como estamos atacando prejuicios epistemológicos, de hecho como analistas también piénsenlo, ¿eh? Todo lo que no fue dicho, por algo no fue dicho, ¿eh? Habría que ver si ustedes no estarían encargados de decir, entonces tal cosa. Ah, pero y entonces, qué jodido, ¿eh? Sí, obvio, qué jodido. Sí, pero usted no dijo que era jodido. Yo dije que era jodido. Sí, es obvio que es jodido porque no dijo que... ¿Entienden? Recorrido en forma circular. Y ese recorrido en forma circular hay que ver qué relación tiene el agujero en el toro. Cómo se relaciona al agujero del toro. Después trabajaremos en las próximas ese del toro. O sea que el agujero es del toro. ¿Entienden, no? ¿Es del toro o del medio? Si hay continuidad absoluta entre el agujero interior y la espacialidad exterior, no se puede decir que el agujero sea del toro. ¿Esto es del toro o es de afuera del toro? No hay diferencia entre el afuera y... ¿Entienden? Así que el agujero del toro, ese de él va entre comillas. Sí, ¿cómo sigue? Si seguimos la banda de Möbius, lo que dice el analista y el paciente se tomaría como discurso del otro en división. Sí, pero que... No entiendo qué más o qué apunta. No me cuenta que apunta la... Bueno, ¿qué más? Para que lo vayan pensando, porque suele ser un adoquín que queda en la mochila. Esto de goma espuma. Nosotros estamos trabajando con la superficie. Quiere decir que no nos interesa la materialidad de lo que queda encerrado en la superficie. ¿Entienden? Es lo mismo una dona, una cámara de rueda de coche, un salvavidas y esto, aunque el primero, la dona, y estos sean de alguna manera macizos y los segundos sean agujereados por dentro, porque eso no nos interesa.
Nos interesa la superficie de recubrimiento. Como yo les decía, lo que separa la goma espuma de la atmósfera. No nos interesa eso. Digo porque a veces traba mucho pensar en el problema del relleno. Y topológicamente hablando, en estos problemas, esto es exactamente lo mismo que un salvavidas que tendría aire por dentro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿cuándo es la próxima? En 2 semanas. Bueno, en 2 semanas.